Bueno, ¿cierto? Desarrollamos el primer semestre junto con Carolina Contreras, ¿cierto? El taller de paisaje vertical, ¿cierto? En el cual el taller nace un poco a partir de una conversación, ¿cierto? Con Ricardo, con Francisca y Carolina, un poco... y Ricardo nos propone este tema como de cuestionar un poco el crecimiento de la ciudad y ocuparnos de entender cómo iba a ser este borde sur de la región metropolitana y entender que el PRM-600 había crecido en esta área y estaba definiendo el río Maipo como el borde sur de la ciudad, de la región metropolitana. Entonces, ya que esto iba a ocurrir, queríamos hacer entre una crítica y una propuesta, ¿cierto?, a cómo tenía que ser este borde o cómo tenía que ser esta transición del paisaje, llamémoslo urbano, al paisaje agrícola, como tú decías. Y un poco cómo estas dos cosas que al día de hoy, ¿cierto?, por temas administrativos y políticos se comienzan y acaban en una línea prácticamente, entendíamos que esa cosa no podía ocurrir de esa manera, sino que tenía que haber otra respuesta para eso, y en este taller del primer semestre lo orientamos mucho más al tema agrícola, ¿cierto? Y definimos un parque agrícola periurbano, en el cual también nos metimos bastante en el tema de la producción de la comida, ¿cierto? Cómo también la comida eventualmente moldea, ¿cierto?, los límites de la ciudad, moldea la misma definición de la ciudad a partir de sus flujos, y cómo también la periferia de la ciudad se puede transformar en un destino de ocios, un lugar en el cual la gente que vive en la ciudad puede ir a este parque periurbano, si están las facilidades para que esto ocurra, cómo finalmente la escasez de suelo en la ciudad se puede ver, ¿cierto?, apoyada por suelo que existe en su periferia y complementa, ¿cierto?, esta escasez que existe, y eso puede también cambiar ciertos hábitos, ciertos flujos, etc. Entonces, ese fue como el primer desafío que se cumplió en este primer semestre, que fue entender ese borde de la ciudad, de la región metropolitana, ¿cierto?, al sur de ella, específicamente al sur del río Maipo, y que yo creo que se hizo con bastante éxito. O sea, se llegaron a planes maestros bastante interesantes y a proyectos después particulares dentro de estos planes maestros que nos dejaron bastante satisfechos con Carolina. Ahora en el segundo semestre abordamos una temática que un poco, ¿cierto?, heredada de otros talleres de Francisca, y un tema que está bastante contingente hoy día, que tiene que ver con el tema de los Cerro Islas, un tema que hoy día lo ha tomado la Intendencia de Santiago, ¿cierto? Está este concurso en este momento en el cual se ha convocado, ¿cierto?, a 3 comunas para que presenten y se les va a financiar el desarrollo ¿cierto?, de un Cerro Isla. Entonces nos parecía que era un tema de contingencia que había que tomar, y nos parecía también que el tema de la presión de la ciudad, volviendo un poco a este mismo lugar, al borde, ¿cierto?, sur de la región metropolitana, hay una serie de cerros isla que son desprendimientos, ¿cierto?, de la cordillera de los Andes, que se encuentran en una situación un poco de desolación. Nosotros decimos que un poco están allí como un poco una ilustración del gigante de Gulliver. Son como estos gigantes que están ahí tirados, ¿cierto?, en este plano, y un poco nadie sabe mucho qué hacer con ellos, y hay como una batalla por tanto política, administrativa, de la comunidad, y nadie sabe finalmente qué hacer con ellos, nadie tiene el dinero para hacer algo allí, etcétera. Entonces, y sumado a esto el crecimiento de la ciudad, y el PRMS en algunos casos diciendo que estos lugares efectivamente tienen que ser áreas verdes y parques, pero sin una planificación real finalmente. Entonces, este taller, el del segundo semestre, puntualmente se está haciendo cargo de un par de estos cerros, que son el Cerro Negro y Los Morros, y que llegan al río Maipo, y
tal vez dentro de todos los cerros isla que hay en la ciudad de Santiago son de escala media, ¿cierto? Hay algunos más pequeños, el Cerro Los Morros es un poco más pequeño, el Negro es como escala media, pensando que el San Cristóbal es uno de los más grandes de estos. Entonces encontrábamos que era un buen caso de estudio para dar ¿cierto? Una propuesta de cómo se tenía que tratar o cómo se podía proyectar uno de estos cerros como un parque. Cómo entender que estos cerros isla realmente son una respuesta al espacio público que falta muchas veces en algunos de estos de la periferia de Santiago, digamos. Yo soy súper pro, de hecho todo el rato le decimos a los cabos, porque muchas veces uno ve con las propuestas que traen o todas esas cosas que claramente no están entendiendo qué es lo que es estar en un cerro, ¿te fijas? Entonces, porque como dices tú, o sea, son espectaculares, subir esta cosa, o sea, la dimensión que le dan, ¿cierto? A, tal vez, no sé, algunos de estos están como rodeados, como decir, o sea, de una densidad súper grande, las viviendas, todo, y tener este parque que está como, que tiene es que es como un accidente geográfico, que hay como que subir, ¿cachai? Como que escalar, entre comillas, aunque sea por un camino muy fácil de subir y todo, te pone como en otra dimensión, ¿te fijas? Y te enfrenta como al paisaje de otra manera, o sea, porque en la mayoría de los casos que tú subes uno de estos cerros, logras percibir la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, por ejemplo, y logras entender la magnitud del valle, te fijas, de la cuenca de Santiago, cosas que no ocurren siempre en el plano, te fijas, entonces muchas veces en el plano, claro, efectivamente uno tiene la presencia de la cordillera de los Andes la mayoría de las veces, a veces la contaminación no nos permite verla tanto, ¿cierto? Pero muchas veces cuando uno sube un poco en estos cerros se encuentra como con otra ciudad finalmente, uno ve la ciudad desde otra dimensión y eso es muy, yo creo que en términos perceptuales, para la ciudad es un regalo finalmente, es un regalo que uno le puede dar, o sea que la ciudad nos da a tener estos lugares a los cuales poder ir finalmente. No, claro, te saca como de la ciudad, en pocos metros estás fuera de la ciudad, digamos, y por lo tanto, como dices tú, hay que tal vez vestirse diferente, hay una relación muy física finalmente con el cerro también, el hecho de subirlo, ¿cierto? Implica en términos prácticos hacer un esfuerzo, pero siempre se premia al final, al llegar arriba es premiado, ¿cierto? Con la vista, con la percepción de otro lugar finalmente, es como que uno está en otra ciudad, en otro lugar cuando llega arriba, ¿cierto? Eso. Lo interesante de los talleres de paisaje, tanto el que hicimos el primer semestre como este semestre, es que ponen a los alumnos un poco en esta dimensión, ¿cierto?, de entender el territorio chileno, digamos. En este caso, ¿cierto?, este semestre estamos viendo el tema de los cerros isla. El semestre pasado tal vez trabajamos en la periferia y en la zona más agrícola al sur de Santiago, pero también en ambos casos hemos estado confrontados, ¿cierto?, a la tradición constructiva chilena en términos, ¿cierto?, culturales o cómo se hacían las cosas históricamente en relación al territorio. Un poco esas son cosas que también tratamos de que los alumnos entiendan, de que un poco lo que me comentabas tú, o sea, como chilenos tenemos que saber actuar en el territorio chileno y esa cosa, hay mucha herencia, hay mucho que aprender en la tradición finalmente. Entonces, siempre ha estado, si bien uno estudia referentes, ¿cierto? Y todo, siempre lo contrastamos con Chile, entonces el entender cómo se hace un parque, por ejemplo, en un cerro isla, tiene muchas condicionantes que tienen que aterrizarse a Chile, o sea, cómo es un parque en Chile, cómo es un parque en la periferia de la región metropolitana, cómo es un parque, ¿cierto?, en un cerro. Hay un montón de condicionantes que siempre lo bajan a entender finalmente cómo es el territorio chileno, y eso yo creo que es una de las cosas tal vez más importantes de estos talleres, que tienen que ver con enfrentarse al territorio chileno y entender cómo, ¿cierto?, qué tipos de proyectos deberíamos generar en estos lugares finalmente.
Claro, como decías tú, tal vez al principio Chile no se daba cuenta, ¿cierto? O sea, se empezaron a hacer estas obras como, o sea, un poco después en los 90, ¿cierto? Se empiezan a hacer estas casas como segunda vivienda, ¿cierto? En lugares, como tú hablabas, bien espectaculares, digamos, ¿cierto? En la costa chilena, en el campo, en el bosque, etcétera, donde claramente si bien de una manera no tal vez tan decidida, ¿cierto? Se entendía como el paisaje como parte de este proyecto. Sí creo que se hizo de manera muy inteligente, o sea, las obras de arquitectura a las cuales tú te referías se hicieron con un entendimiento del paisaje tal vez más intuitivo, ¿cierto? Que académico o que cierto fundamentado, contexto, etcétera. Tenía que ver con una cosa más intuitiva, tal vez de la historia, incluso que tiene que ver con la historia de haber vivido este lugar, ¿cierto? Y con esto se produce también el fenómeno que dices tú, que bueno, Chile un poco se abre al mundo en los 90 de vuelta y empezamos como a mostrar estas cosas y la gente, a mí me tocó también, por ejemplo, cuando viví en Estados Unidos 4 años y la gente, claro, constantemente veía estas publicaciones o en ese tiempo aparece la revista Amazú dedicada a Chile y la gente te decía ya, hoy como ¿qué haces acá? Mira todo esto, ¿qué haces acá? Si está este lugar increíble, estos lugares increíbles de donde tú vienes, ¿qué haces acá? ¿Te fijas? Entonces yo creo que hay harto de una mirada que puso en valor esto desde fuera por un lado, o gente que vino a Chile y escribió de esto con una mirada europea o americana, entendido, norteamericana, que puso en valor esto. Claro, si entendemos como a Germán del Sol, como dices tú, como uno de los arquitectos que entiende tal vez mejor el lugar o qué construir en qué lugar específico asociado como al paisaje. Creo que es muy interesante también entender, por ejemplo, el caso del Hotel Explora de Torres del Paine, que una de las cosas más interesantes tiene que ver con que lo que yo entiendo es que Germán no solamente es un arquitecto al cual se llama para encargarle un proyecto, sino que por el contrario es alguien que construye el proyecto desde cero, en el entendido que él dice, mira, está este paisaje, este lugar espectacular en el cual podríamos construir, ¿cierto?, un lugar, un hotel en este caso. Y él como arquitecto construye todo el proyecto alrededor o sea, todo el proyecto, todas las aristas del proyecto, digamos, no es solamente el edificio, sino que hay todo un entendimiento del proyecto de una manera muy holística, en el sentido de entender que va a venir alguien desde Nueva York, ¿cierto?, a este lugar, que va a venir alguien desde Londres a este lugar y que eso va a ser una experiencia, estar allí, tener ese vínculo con el paisaje, estar en este lugar que sea como un refugio, donde tal vez los edificios en sí mismos no son, si tú quieres, tan... o sea, son espectaculares en términos espaciales y sus relaciones con el lugar, pero en términos formales, de hecho, para mí lo interesante es que justamente los edificios de Germán tal vez son los menos pensados como objetos y son los más pensados como relaciones con el lugar. Y por otro lado está esta dimensión de entender el proyecto como una totalidad, de hacerse cargo, ¿cierto?, del negocio casi, de entender cómo va a ser este negocio, hasta elegir, ¿cierto?, las sábanas y los cubrecamas para la ropa de cama finalmente para el proyecto. Entonces hay un entendimiento como total de la cosa y eso también hace, como dices tú, que sea exportable. Y creo que eso es súper interesante también para mí personalmente en otra dimensión que tiene que ver con la capacidad de los arquitectos
de construir esta como suerte de imagen, incluso finalmente él construye como una imagen país, como dices tú, y logra construir un proyecto mayor, a mi modo de ver, que no es solamente haber sido llamado a ser el arquitecto del edificio, sino que haber construido una cosa mucho mayor que eso. Sí, sin duda, o sea, y tal vez yo creo que las escuelas de arquitectura, o sea, las escuelas deberían ser capaces de reforzar eso y estresar ese punto al máximo. O sea, para mí el ejemplo más icónico de eso y quienes tal vez lo han hecho de mejor manera, la Universidad de Talca, por ejemplo, es un súper buen ejemplo de ello. Es un ejemplo de una institución, ¿cierto?, que entiende que tiene que estar en un lugar que no es Santiago, ¿cierto? Por lo tanto, es como una suerte de outsider en el concierto como nacional, pero no por eso, o sea, saca ventajas de eso, digamos, y entiende que el lugar donde está instalado, que en este caso es la séptima región, hay que desarrollarlo, ¿cierto? Y hay que construir una agenda con respecto a eso. Y eso ocurre desde primer año hasta el último año, en el cual se refuerza esta idea como de estar en un paisaje particular. Entonces, y eso se desarrolla en todos los cursos. Entonces, creo que eso, claro, es difícil cuando uno construye, ¿cierto?, como una escuela y ver como cuáles van a ser las guías. Es una escuela esta más chica también, lo cual le permite hacer eso, pero yo encuentro que, como dices tú, es súper importante hacer de eso una... Bueno, y está, no sé, la Católica de Valparaíso también tiene una historia, ¿cierto?, como un poco más, como dices tú, más de casi de conquistador, es más poético su forma de pensar, pero también tiene que ver con esta cosa de las travesías, con esta cosa de entender el territorio de otra forma en este caso. Bueno, la escuela de Talca también viene de allí, o sea, la gente que refundó la escuela de Talca viene de la Católica de Valparaíso, por lo tanto entiende también, la herencia, digamos, viene de allí. Entonces, sí, efectivamente, como dices tú, yo creo que es algo que debe ser fundamental en la educación de los arquitectos para diferenciarnos también con el mundo y entender, así como Talca lo hace con el concierto de Chile, Chile tiene que hacerlo con el concierto del mundo, digamos, o sea, entender que nosotros chilenos o el arquitecto chileno tiene que tener una mirada sobre el territorio muy particular, o sea, tenemos un país increíble, o sea, un país que tiene desierto, tiene cierto... una costa increíble, tiene un sur privilegiado, o sea, tenemos una diversidad de territorio y de paisaje única y por lo tanto como lo menos que podemos estar es interesados en eso, ¿te fijas? O sea, sería, como tú dices, un error tremendo no mirar eso y abocarse a esa cosa como hiper técnica y tal vez como medio de la máquina de la arquitectura por la arquitectura, digamos, sin entender dónde estamos parados, que es como fundamental al final.